Y voy a ir compartir la posibilidad de que pueda también utilizar la pantalla, ¿ya? Así que bueno, entonces oficialmente les saludo a todos y a todas. Nuestra clase de los días miércoles. Am, hoy día Evelyn, su compañera, nos va Hablar de a las fiestas patrias. exacto, las fiestas patrias, las festividades, pero aplicadas a la educación técnico-profesional. ¿Ah? ¿Cómo podemos generar algunos contenidos ahí también patrióticos? No. Ya, así que bien, Evelyn, ya todo suyo la clase. Ya, cuando quiera nomás puede iniciar. ¿Comienzo al tiro entonces? Sí, vamos, sí. Ah, ya, ya. Voy a, ya. Por precaución voy a apagar mi cámara, porque estoy con mi celular. Ah, ya, Estoy en el, perfecto. me tuve que venir al lado, me vengo al lado de la casa y me vengo con el celu, Ya, ah, ya. Sí, para que sepa. perfecto. Voy a compartir pantalla. ¿Dónde tengo que apretar? ¿En su pantalla? ¿Donde dice compartir pantalla en verde abajo? Ahí Sí, está, pero sí. dice pantalla, ¿cierto? Ahí. Sí, Compartir. ahí está. Oh, aquí. Ahí. Ahí. Perfecto. ¿Cómo era? No veo nada. Y eso que estoy con lente acá. No, pero con calma nomás, si no, no se preocupe. Y tómese nomás el tiempo para que pueda. Hoy, ¿dónde eh, Abajo para presentar, en el PowerPoint. Los iconos de abajo para presentar. Ajá. O F5. Ahí está. Al lado. Ahí se ve la presentación, Evelyn. Lo que no sabemos es si nos está hablando o no, Evelyn. Evelyn, está muteada. Ya, ahora sí. Ahí, Uy, ya, disculpen, no ahí. veo nada. ¿Qué? Ahí lo escuchamos, ahí vemos y escuchamos, así que no se preocupe. Estamos perfectos. Ah, ya, me están viendo, entonces, bueno, ya. Exacto. Está bien, entonces. Bueno, ahora sí, después del primer fallido intento, voy a comenzar. Bueno, no, como le decía, no le voy a hablar de las fiestas patrias, le voy a hablar sobre la primera infancia. Ya. Como ven en la portada, dice que este es Dale, el compañero, nomás periodo. faltó. Ya, gracias. Ya. Dice que este es el periodo desde el nacimiento hasta los 6 años de edad aproximadamente, ¿cierto? Y voy a partir con algo que está, bueno, podría decir que está como súper contingente, podría decirlo así, que es el tema de las neurociencias. No sé si alguien ha escuchado hablar sobre las neurociencias. Bueno, ay, ¿cómo bajo? Abajito en la esquina deben aparecer dos flechitas. En la esquina izquierda inferior debiesen haber en la presentación dos flechitas para poder avanzar la presentación. O con las flechas Ahora sí del teclado. Ahí sí. ya, ahí sí lo vi. No, este era el otro sí.
Ay, me equivoqué. Ahí, Ahí. ahí está. Ya, ahí está. Ya. ¿Qué les decía? La Ya, neurociencia. sí, que está como, es un tema como actual, ya que se está como tocando en todo en el ámbito pedagógico. Hasta hace poco, bueno, voy a comenzar desde el nacimiento, ¿ya? Hasta hace poco se creía que los bebés eran, ¿cómo puedo decir? Irracionales, porque sus pensamientos eran limitados, o las experiencias, lo que ellos realizaban era limitado. Y con estudios y todo eso, se descubrió que los niños aprenden y experimentan más que los adultos. Y yo les voy a mostrar aquí, bueno, o sea, les estoy mostrando el desarrollo de una corteza cerebral, ¿ya? Aquí está dividido en periodos, esto fue lo más clarito que encontré, que viene desde el recién nacido. Estas son conexiones neuronales. No sé si logran, si pueden observar dónde está mostrando mi flechita. Ajá, Ya, todo sí. eso son conexiones neuronales, ¿ya? Este es el cerebro de un bebé recién nacido. Aquí ya hay un poquito más de conexiones, que es de un bebé de 1 mes. Después tenemos a un bebé de 3 meses. Ya se nota un poquitito más las redes de conexiones. Un bebé de 6 meses, un bebé de 15 meses y acá un bebé de 24 meses que ya tiene formado una fiesta de redes de conexiones neuronales allí. ¿Ya? Las neurociencias se vinculan directamente con el cerebro, ¿ya? Y tienen que ver con la formación, como les dije, de hecho, como dice acá arriba, con la formación de conexiones neuronales. Con las conexiones neuronales se adquieren nuevos conocimientos que se fijan en la memoria a largo plazo. Que me corrige, profe, está bien. Sí. Ya, y para que las neuronas sean funcionales, necesitan estímulos, ¿ya? Sobre todo estímulos de entrenamiento repetitivo, ¿ya? Como por ejemplo, ir todos los días a clase. Como por ejemplo, nosotros venimos todos los días a clase, ese es un estímulo como repetitivo, ¿ya? Y con estos estímulos, las neuronas se hacen funcionales, ¿ya? Si no existieran estímulos repetitivos, las neuronas generarían redes débiles, ¿ya? Por eso no sé si han escuchado cuando se dice que los niños ven la misma película una y otra vez, es porque cada vez ellos aprenden cosas nuevas y entienden más de esas historias. Los niños aprenden a través de rutinas de repetición, de rutinas diarias. Nosotros, como se dice, por ejemplo, en el jardín siempre hay rutinas, ¿ya? Y se supone, o sea, se dice, la ciencia lo dice, lo dicen los psicólogos, lo dicen ¿cómo se llama? Los neurólogos, no sé, no me acuerdo. Sí, los neurólogos, sí. Sí, dicen que entre los 0 y los 3 años se trabaja la etapa de mayor plasticidad neuronal en los niños. Bueno, en realidad se supone que de los 0, bueno, no me gusta decir 0 porque la edad 0 no existe, ¿ya? Entonces desde el recién nacido hasta los 6 años se supone que se trabaja la etapa de mayor plasticidad neuronal. Quiere decir que estas neuronas que ustedes ven aquí que se están formando, se van haciendo, van creando redes y se van llenando de conocimientos. Ya, pero desde recién nacido a los 3 meses es mayor aún. Por ejemplo, también desde el nacimiento a los 3 meses se desarrolla la curva, se alcanza la curva del lenguaje. ¿Ya? A los 3 años ya un niño habla su idioma materno. Y la obtención del lenguaje está determinado, como dije
como mencioné anteriormente, creo, a través de estímulos, ¿ya? O lo que se le entregue a ese bebé desde su nacimiento. Me equivoqué, ahí sí, ya. ¿Por qué la primera infancia es la etapa más importante para el desarrollo humano? Porque en esta etapa, lo escribí acá de hecho, se establecen las bases del desarrollo integral de los y las niñas. ¿Ya? Lo cognitivo, lo social, lo emocional, lo afectivo, motor, el lenguaje, y iba a poner lo cultural también. ¿Ya? En esta etapa se establecen, como dije, las bases del desarrollo integral. Y para aprender... Ah, no, esta es la otra parte. Le estaba hablando sobre el desarrollo del lenguaje. Y como les decía yo, el recién nacido a los 3 años, se desarrolla la curva del lenguaje. ¿Ya? Esto, como decía, está determinado por los estímulos, por los estímulos del ambiente, por los estímulos que le entreguen el adulto significativo. Por eso es súper importante que en esta edad se estimule a los bebés. Perdón, profe, estoy nerviosa, creo. No, no se preocupe, va súper interesante, súper bien, así que denle nomás, respire tranquilidad, así que la idea es que la pase bien también haciendo todo esto, así que creo que esto de estar en la pantalla ha venido a restar un poco esto de tener del contacto diario en el aula, no sé, te deja un poquitito diferente. Sí, ya, pero bueno. va súper, así que sigan nomás. Ya, entonces, como le decía, del recién nacido hasta los 3 años, trabaja la etapa de mayor plasticidad en el cerebro, y en esa etapa se alcanza la curva del desarrollo del lenguaje. ¿Ya? Y esto es súper importante porque les decía que... El tema de ir adquiriendo de a poquito el lenguaje gracias a estas conexiones neuronales que se van dando. Gracias a estas conexiones neuronales, claro, que se van dando en la primera etapa, y esto responde a los estímulos, a los estímulos, como le decía, del ambiente, al apego con el adulto significativo, sobre todo. Es súper importante que en esa edad los niños tengan, como usted decía en una clase, el amor que les brinda la protección, que les brinda el cuidado, la parte emocional, para poder ir adquiriendo estas etapas. Los hitos del desarrollo del lenguaje se dividen en 2 etapas, en la etapa prelingüística y en la etapa lingüística, ¿ya? A partir de del nacimiento a los 12 meses encontramos la etapa del prebalbuceo, la etapa del prebalbuceo, que son las vocalizaciones reflejas, y el gorjeo, que son los gritos guturales, podríamos decir así. Y la del balbuceo, que es entre los 3 y 6 meses, que es el juego vocal, y la de los 6, 9 y 10 meses, que es la imitación por sonido. Y la lingüística, que es entre los 12 meses en adelante. ¿Ya? Entre los 12 y los 24 meses se produce la etapa holofrástica, ¿ya? Que tiene que ver con la etapa que tiene que ver con por ejemplo, una palabra representa una frase, o una frase se reduce a una sola palabra. Por ejemplo, el niño dice, con una sola frase, o sea, con una sola palabra, el niño trata de decir una frase gigante. No sé, por ejemplo,
a ver, por darles un ejemplo, mi hijo se cayó, por ejemplo, y dice simplemente cayó, Mm, que significa que o sea, esa palabra te quiere decir muchísimo más, quiere decir una frase completa. Y la etapa telegráfica que viene de los 24 a los 5 años, ¿ya? Que es como el niño se comunica por frases de 2 o de 3 palabras. Y es así hasta los 3 años, sí, hasta los 3 años, hasta que finalmente ya habla su idioma materno. Y para aprender todas estas cosas, no, yo les había dejado también acá una tabla que tiene como el desarrollo del lenguaje como en todas las etapas. La dejé ahí por si después quizás lo podía compartir. ¿No? Ya. Y para aprender todas estas cosas, necesitamos desarrollar lo que es la cognición humana, ¿ya? El principal exponente de la cognición es Jean Piaget, ¿ya? Hay más, sí. También está Vygotsky, que habla sobre sobre el desarrollo cognitivo mediante la interacción social. También está Brunner, que habla sobre el aprendizaje por descubrimiento. También está Abusbel, que habla sobre el aprendizaje significativo. Y también está Gardner, que habla de las inteligencias múltiples. ¿Ya? Lo cognitivo tiene relación con el proceso de generar conocimientos con todo lo que nos rodea, ¿ya? Y estos estímulos, con todos los estímulos que nos rodean. Y para esto ocupamos los 5 sentidos, que son obviamente la vista, el gusto, el tacto, el olfato, ¿ya? A Piaget principalmente no le interesaba tanto lo que conocía el niño, sino más que nada cómo pensaba y cómo en las soluciones más que nada que el niño le daba a los problemas. Y Piaget, ahí está, desarrolló los términos de asimilación y acomodación, que esto es lo que usted nos decía en la clase anterior, ¿ya? Para entender cómo se adaptaba el niño en su entorno, ¿ya? La asimilación, aquí lo escribí, que dice encajar en el mundo dentro de los esquemas que ya existen, y la acomodación, que es el cambio de los esquemas existentes para encajar. Como dice acá. Piaget decía que una vez que el niño entraba en esta etapa, ya no podía retroceder, ya no retrocedía, ¿ya? Ni de manera ni funcional ni en razón, ya no retrocedía. Y que todos los niños pasaban por todas estas etapas en el mismo orden. Aquí también les dejé, puse un cuadrito también que está con las etapas como resumidas, con las etapas que vimos en la clase anterior, que dice sensomotora, la preoperacional, las operaciones concretas y las operaciones formales. Y también aquí el desarrollo del niño, un cuadro resumido, de 0 a 6 años. Y el rol de la familia, como le decía anteriormente. El rol de la familia es fundamental porque es el que se encarga de dar principalmente amor, protección y estimulación y alimentación. Pero estas 3 cosas obviamente se pueden conseguir simplemente con el amor. El rol de la familia, el día de hoy, bueno, todos tenemos un concepto diferente. Para algunos es una mamá, un papá, para otros un papá, una mamá o 2 mamás, pero
pero la familia en el fondo es el centro de todo esto, del desarrollo del niño para poder alcanzar todos los objetivos. Tenía hartas cosas más para decir, profe, pero creo que me fui a negro. No, Me súper puse bien, nerviosa. súper bien, súper bien, Evelyn. Miren, yo creo que en el fondo hablar de Piaget, sobre todo en estas etapas que usted menciona, es harta información. ¿Ah? Sí, Ocurren sí, muchísimos procesos sí, neurofisiológicos, sociales, sí. motores, entonces a veces es difícil decir uno chuta por dónde voy a empezar, ¿cierto? O qué temas toco, cuáles dejo fuera. Yo creo que usted tocó como los más Lo más importantes. como más ¿Ah? importante, lo más Exacto, relevante, sí. Sí, exacto, traté de hacer como un resumen así, porque es verdad, es súper difícil, porque eh, sobre todo pensando en que cada uno de estos temas para mí fue un ramo. Entonces, exactamente, como acordarte de todo exacto, es como difícil, y resumirlo más aún. sí. Entonces, por eso traté de tomar como los puntos precisos. Tenía más cosas para hablar, sobre todo en la etapa del nacimiento a los 3 años, pero Ajá. creo que me bloqueé un poquito, me puse nerviosa, así que yo creo que traté de salir rápido nomás. No, pero bien, bien, Evelyn. O sea, yo creo que viendo un poco el recorrido de su presentación, esto de las neuronas es súper importante, ¿cierto? Sí, Más que la sí, cantidad de neuronas es la cantidad de conexiones, lo de significativo. conexiones neuronales, claro, Exacto. ¿Ah? claro. Y esas conexiones, muchas de ellas, como usted dice, por repetición van tomando fortaleza, van adquiriendo un lugar dentro de los sistemas de memoria a largo plazo, otras de memoria de trabajo, por usarlas todos los días, y muchas de estas después, si nosotros en la adolescencia, lo que hace el sistema es como hace un barrido y lo que no se utiliza lo corta nomás. Por eso es que hay muchos recuerdos previos en la infancia que no tenemos porque eso simplemente se podó porque no es útil, por así decirlo. Entonces es súper importante cómo usted le da realce a ese aspecto de las conexiones que uno siempre las va desarrollando. Pero claro, en este periodo de los 0 a los 6 es donde está el Es cerebro, más importante, pero exacto, ahí está, pero sí. súper sensible a todo tipo de interacción y donde los afectos, donde el cariño, las contenciones, ¿cierto? El vínculo es el, El el, vínculo báls- el, es, el- es- el- es es básico. el bálsamo, ¿cierto? Que promueve todas estas interconexiones. ¿Te fijas? Sobre todo el vínculo, bueno, en esa etapa, como le decía yo en la clase anterior, ojalá para nosotros los niños estuviesen con su madre, ojalá hasta el año. Por Hasta lo el año, menos. porque se supone que cuando nacen a los 9 meses, no nacen maduros todavía. Exacto, Entonces necesitan por lo menos un periodo de, por lo menos un año más para adquirir ese proceso de maduración. exactamente. Eh, claro, entonces el vínculo, sobre todo con la madre, es fundamental en esa etapa, y sobre todo porque es precisamente la madre la que le entrega las herramientas a ese bebé, sobre todo en la obtención del lenguaje. ¿Ya? Ajá, De manera innata, la mamá le entrega su lenguaje, ajá, que se supone que el niño como yo les dije, a los 3 años, a los 3 años y medio, el niño ya es una cosa fantástica que ya sepa hablar un idioma. Entonces, es como, en esa etapa, el proceso de las conexiones neuronales es algo fantástico. Ya a los 3 años, los niños ya tienen en su cabeza, como yo les decía, tienen como una fiesta. Ya en esa etapa ya pueden ser, no sé, pueden ser psicólogos. Son tan increíbles que en esa etapa ya pueden tener hasta un doctorado, no sé. Pero también hasta los 6 años eso sigue en crecimiento, obviamente.
¿ya? Y sobre todo el tema del lenguaje. Igual muchos creen que el lenguaje ya se termina a los 6 años y no es así, pues. El proceso sigue más adelante con el tema de crear oraciones, no me acuerdo qué más, pero sigue hasta la adultez, obviamente. Ajá. Sí, el lenguaje no termina de sofisticarse y sigue permitiendo nuevas construcciones del mundo. Claro, Cuando se descubren nuevas palabras, uno crea nuevos esquemas de interacción con el mundo. Entonces, tal como usted dice, parte de lo más simple son todos estos sonidos que van con una cuestión motriz, que significa sí, quiero sí, esto, hasta la posibilidad de abstracciones o historias que no las presenciamos, las podemos construir a través del lenguaje. O sea, eso, como usted dice, dura toda la vida mientras no entremos en fases o en estos procesos degenerativos, ¿cierto? claro, Alzheimer o algún tipo de demencia que nos complique ya lo cognitivo. Pero sí, claro. sí, súper importante lo que comenta en torno al lenguaje. Y tomando ese punto, esto del ambiente y del contexto también es interesante en el sentido de que los niños que sufren, por ejemplo, violencia o maltrato o que escuchan también palabras negativas, van constituyendo también redes, ¿cierto? Neuronales, conexiones que están asociadas a sus propias imágenes frente a ese maltrato y al lugar que ocupan en la vida frente a eso. O sea, que es normal vincularse a través del maltrato, por ejemplo. Entonces, muchos dicen que si alguien adopta a un niño o una niña después de los 6 años, es más complicado que antes. La verdad es que sí, pero se puede modificar ese maltrato o esas huellas némicas que quedan o estas interconexiones desde el maltrato, se modifican como haciendo lo contrario. Y persistiendo. Nuevamente aparece esto de la persistencia. Si yo estoy con alguien que tiene daño y no persisto en estar ahí porque la persona, por ejemplo, la persona que tiene daño me va a maltratar, porque es la forma que tiene neuronalmente sus vías de vincularse con la gente, se me va a maltratar. Entonces yo tengo que saber permanecer. Y va a llegar el momento donde se va a dar cuenta que ese maltrato conmigo no va a funcionar y que recibió algo distinto de esta otra persona. Y ahí recién se empieza a modificar todo ese patrón estructural, neurobiológico, estas vías, pero es un proceso importante. No es un proceso fácil, por eso que es tan valioso cuando alguien decide, ya sea con niños o niñas o en la etapa adulta, tomar una persona, un amigo, una amiga o una pareja y persistir, porque las personas que tienen daño van a usar sus argumentos que están en la historia de interconexiones, pero se puede modificar. Pero para modificarlo hay que permanecer y resistir los embates. Si yo devuelvo la agresión, estoy nutriendo nuevamente esa estructura. ¿Sí? ¿Alguien había Profe, levantado la mano por ahí? relacionado, profe, Sí, sí. relacionado con lo que hablábamos en la clase anterior también, me acordé que lo quería mencionar también, cuando nos referíamos a los celulares, me acordé, que también dentro de esta etapa que yo les mencionaba del nacimiento a los 3 años, los niños necesitan estar en constante movimiento. Los niños necesitan estar subiendo, bajando, necesitan estar en contacto con su entorno, necesitan eso para poder desarrollar también estas habilidades. Entonces, como comentábamos con respecto al celular, el celular los limita en ese Ajá. aspecto. El celular los limita en ese aspecto. Entonces, por eso no es algo contra la tecnología, al contrario, o sea, eh, igual ha venido a aportar, igual nos sirve, igual la utilizamos, pero realmente en esa etapa eh, es algo como, podría decir, es negativo. Es negativo en esa etapa, o sea, igual lo podemos utilizar, pero tenemos que saber bien utilizarlo. O sea, yo me puedo sentar con mi hijo, ya si veo que no le puedo quitar en este momento el celular, nos sentamos juntos, lo tomamos, buscamos algo interesante a ambos y después lo comentamos. Ajá. Y esa sería la utilización del celular, digamos. Ajá.
y después podemos desarrollar otras actividades, pero realmente en esa etapa los niños necesitan estar en movimiento, necesitan hacer cosas de niños, necesitan salir, jugar, explorar, como dije, estar en contacto con su entorno, con los animales. Los niños hacen preguntas, son imaginativos, lo que comentábamos también en la clase anterior con respecto al juego simbólico. Bueno, eso ya viene en la otra etapa, pero Ajá. es importante, ¿ve? Y el juego es importante, es fundamental para el desarrollo integral de los niños y las niñas. Ajá, sí, sí. Ahí acuérdense de Albert Bandura, el aprendizaje por imitación, ¿cierto? Donde aparecen todos estos juegos, estos roles, imitando los modelos más cercanos. ¿Ah? Muy bien. Carolina había levantado la mano recién. Sí, bueno, saludarlos a todas y todas de primera instancia. Segundo, felicitaciones compañera por tu presentación. Y al respecto tengo una pregunta. Bueno, que ya fue casi respondida por el profe, pero me gustaría que se profundizara en qué afecta el desarrollo del niño cuando hay situaciones de vulneración. Por ejemplo, que él o la niña no sufre directamente la violencia, pero es testigo de ello. ¿En qué afecta el desarrollo tanto como lenguaje como desarrollo en general? Esa era mi pregunta. Ajá. Sí, bueno, ahí lo vamos a responder en conjunto con su compañera, ¿ah? Pero cuando estamos en esta etapa, hay un gran gasto de todo el sistema biológico, neurológico, cognitivo, emocional, en tratar finalmente de irnos adaptando a lo que es el mundo, ¿sí? O sea, esa es la función principal. Eso dura toda la vida, pero en esta etapa los seres humanos intentamos adaptarnos en un mundo que no está hecho para niños y niñas, en un mundo que es súper complejo, que está todo más arriba. ¿Ah? De hecho, si ustedes le compran un living chiquitito a los niños, el mejor regalo es una silla de soporte. No sé si se han fijado, pero las cosas que son del porte de los niños es una cuestión maravillosa porque dicen, al fin algo que es a mi escala y que yo puedo manipular y modificar a mi gusto. Es decir, ahí uno nota cómo le facilitamos la vida. ¿Ah? Y transversalmente a todos estos elementos está la cuestión afectiva, ¿cierto? Que es cómo yo dirijo mis afectos, cómo construyo mis interacciones. Por lo tanto, cuando yo estoy expuesto directamente a violencia, ya sea verbal, física, o cuando estoy colindando con violencia, o sea, escucho cosas, ya porque no se olviden, por ejemplo, que el abuso va desde interacciones físicas hasta someter a las personas a relatos sexualizados y cosas por el estilo. A veces algo tan simple como que los papás tienen relaciones con la puerta abierta a la pieza y lo escuchan los hijos, eso ya genera alguna tensión también de ese tipo, por ejemplo, porque estamos exponiendo a los niños y niños a un contexto que no son capaces de entender. Muchos piensan que, no sé, pues que el papá le está pegando a la mamá o que la está ahorcando, cosas extrañas, por ejemplo. Pero cuando son traumas importantes en violencia, lo que se produce es que el trauma hace que esa energía que yo estaba utilizando para poder interactuar con el mundo se dirija a tratar de elaborar el trauma, a tratar de entender cómo resuelvo lo que estoy enfrentando. Por eso es que se produce una detención en mis procesos de desarrollo cognitivo, en mi proceso de desarrollo socioemocional y a veces hasta una regresión. ¿Ah? Por eso es que los niños y niñas que tienen traumas o que están institucionalizados, cuando le hacen pruebas de CI, por ejemplo, tienen menos competencias cognitivas. Y es porque está demostrado que el trauma por violencia o por omisión también, porque omitir también es un tipo de violencia cuando el papá le está pegando al cabro chico y la mamá mira para otro lado, eso es también un tipo de violencia. Esos elementos retrasan el desarrollo y lo interrumpen. Por ejemplo, ¿ya? No sé si lo comentamos acá en otro curso, esto de que si tú tienes un bebé,
por ejemplo, de un campamento de gente muy vulnerable socioemocionalmente y un bebé de otra familia más acomodada, cuando nacen son exactamente iguales. ¿Ah? El cambio va a ser en la sala cuna, el cambio va a ser en la escuela, el cambio va a ser en las primeras redes sociales, en el primer contacto, en la entrega de afectos, por ejemplo. Es decir, cada vez está más demostrado que la variable sociocultural influye tremendamente en dos cosas, el desarrollo socioemocional y el desarrollo cognitivo. ¿Ah? Por eso que es importante institucionalmente mejorar las condiciones, ¿cierto? Socioculturales en donde se van a producir los procesos, ya sea tanto en la casa, de lo afectivo, como de los aprendizajes, ¿sí? Claro, ahí la compañera, ¿cierto? Mencionaba esto de que la idea es que no existieran las salas cunas, porque en el fondo las salas cunas son un espacio hecho para la producción, ¿cierto? Para que las mamás puedan ir a trabajar tranquilas. Volvemos un poco a esto de que lo ideal sería 2 años que las mamás estén con los hijos. No, si llega uno, 2 años. Y esto no se trata de estar 2 años con el hijo amarrado, de estar 2 años mediando, ¿ah? Ayudándoles a interactuar, cuando se caen, que esté la mamá desde lejos, no que corra a limpiarlo, sino que el niño se cae, se levanta, mira, y la mamá le dice, tranquilo, no pasó nada, tienes una herida, limpiémosla, ya pasó, listo. Por ejemplo, son esas las interacciones que buscamos dentro de un contexto. No es una mamá perfecta y un papá perfecto. ¿Ah? Sí, De esa manera, profe, ¿Ah? de esa manera le ayudamos a regular sus emociones también. Exacto. Les ayudamos a regular sus emociones. Y con respecto a lo que decía la compañera, un niño que sufre maltrato, lo que comentábamos anteriormente, esas redes neuronales se modifican. Ajá. Se modifican y después a ese niño precisamente lo que le cuesta es saber controlar sus emociones. Generalmente también caen en adicciones a la droga, o adicciones en realidad. Ajá. Y con respecto a lo que usted decía, sí, antes se creía que todo el power en la educación parvularia tenía que estar en el prekinder y en el kinder, y el día de hoy se sabe que no es así, que todo lo fuerte tiene que estar en la sala cuna. Ajá. Así que ese es el gran desafío. Sí, Robinson había levantado la mano recién. Gracias. Está sin micrófono Robinson, no lo escuchamos. Robinson, no lo escuchamos. Los máster robóticos también fallan. Algo pasó con el micrófono y que, para ver, los voy a silenciar y lo voy a activar nuevamente. Aló, ¿se escucha? Ahí sí, ahí está. Ahí sí. No, felicitar a la compañera, el tema buenísimo. Yo igual lo escuchaba bajísimo, profesor, se lo voy a comentar. Bueno, decir que, por ejemplo, respecto a la pregunta que hizo la compañera de los traumas, bueno, la plasticidad en los niños tiene que ver precisamente con eso, en su capacidad de poder adaptarse. De hecho, bueno, el tema neuronal y la ciencia neuronal ha sido capaz de demostrar, por ejemplo, que bueno, los niños tienen, y sobre todo en su primer periodo, tienen una cantidad neuronal gigante de neuronas, o sea, es 1 por 10 elevado a 11 más o menos neuronas, que después se van perdiendo con el carrete, con el cigarro, con las trasnoches, con los ensayos, etc. Pero pese a que siempre va a ser muy negativo que un niño a temprana edad sufra traumas como los que escribía Carolina, su plasticidad neuronal precisamente permite superar con mayor facilidad, por ejemplo, lo que podrían ser abusos. Ese comentario, profesor. Sí. O sea, es superable, cuesta bastante, pero no es imposible. Ahí lo principal es la persistencia de la persona que esté mediando esta nueva experiencia.
es lo que se llama la experiencia emocional correctora. ¿Ah? La experiencia emocional correctora es cuando alguien ofrece una vivencia que es distinta y más satisfactoria que la que yo traigo, que es negativa y que es dolorosa. Entonces, por ejemplo, si a mí antes me obligaban a comer y si no me pegaban, ¿ya? Otra persona me va a preguntar qué es lo que me gusta, por ejemplo, y si no me gusta, yo no voy a esperar que me peguen. Alguien me va a decir, ya no importa, hacemos otra cosa. Y eso primero va a generar una situación de perplejidad. Es como, ¿qué pasó acá si yo estoy esperando que me peguen? Porque se supone que cuando no me gusta la comida me tienen que pegar. Esa experiencia, si se repite muchas veces, va a modificar esta otra experiencia previa del maltrato frente a la comida, por ejemplo. Pero para que se modifique, así como aprendemos por repetición, también esta nueva experiencia emocional correctora debe repetirse muchas veces y ser persistente y sobre todo coherente. Y ahí es donde entra lo que hemos hablado, ¿cierto? En varias sesiones, en varias clases, esto de las coherencias entre las conductas, entre las palabras, entre las acciones, por ejemplo. ¿Ah? Pero sí, es una tremenda pega. Por eso que es tan difícil trabajar con niños y niñas que están dañados. Por eso que trabajar en el Sename no es una cuestión que yo simplemente tenga las ganas. O sea, tiene que ver con tener las ganas y tener una formación que me permita también poder comprender este y muchos otros paradigmas, porque son niños y niñas que están con muchos daños, con muchas fallas. Allá hablamos de las faltas básicas, las fallas básicas que son principalmente en los afectos. Entonces, son niños complejos, son niñas complejas, disruptivos, con problemas conductuales, que claramente requieren, ¿cierto?, una característica de los tíos, las tías, los profesionales, que sepan abordar mediante la persistencia. ¿Ah? Yo creo que ahí el sistema no... O sea, yo conocí gente del Sename súper comprometida, gente que me dice, no, yo estudié y yo estoy acá, pero he conocido a gente que está ahí porque por un canje de otras cuestiones y que no tienen idea de nada y que hacen más daño. O sea, esa institución hay que limpiarla, dejar los que saben, los que quieren hacerlo y poner gente que realmente comprenda esto, porque una de las cosas complicadas, por lo menos de lo que yo creo, es trabajar con niños y niñas con problemas de vulnerabilidad y de maltrato. Es súper difícil. Y hay que tener una tolerancia a la frustración, pero tremenda, tremenda. Así que, un poco resumiendo lo que comentaba su compañero y sus compañeras, ¿ya? Así que bueno, darle a Evelyn un aplauso, ¿cierto?, de todo el curso por su presentación y por el coraje. Yo creo que, miren, muchas veces, y para desmitificar algunas cosas, como que nos imponemos que la cuestión tiene que salir súper bien y perfecto. ¿Ah? Siendo que, primero, antes de eso, lo más importante es atreverme a dar un paso que yo sé que a lo mejor me va a tensionar, pero aún así estoy dispuesto a dar ese paso. Ahí ya modifico un primer mito, que es que pienso que a lo mejor no voy a ser capaz. Después uno va evaluando qué salió bien, qué no, qué es lo que me deja satisfecho y qué no. Pero eso también es un aprendizaje, po. Es un aprendizaje vivencial. Ah, entonces yo creo que lo primero que tenemos que reconocerle a Evelyn es el coraje. ¿Ah? Y el coraje, insisto, tiene que ver con corazón, con poner el corazón delante de mis acciones. Y cuando uno pone el corazón, pierde el temor a que las cuestiones salgan perfectas, porque uno entiende que la vida no es perfecta y que nuestras acciones no son perfectas, que lo que interesa finalmente es la intención y este coraje que ponemos, ¿ya? Así que felicito a Evelyn por su coraje, la felicito por los contenidos que están súper interesantes, que nos van a dar para seguir hablando, ¿ya? Así que, bien, Evelyn, muchas gracias por su tiempo y por su presentación. ¿Ah? ¿Había levantado usted la manito? Ay, así, profe. No, darle las gracias porque, escucha, de verdad que me puse nerviosa, de verdad que se me olvidaron hartas cosas, quería decir hartas, pero bueno, igual, como dice usted, lo intenté, lo hice, lo terminé,
Y no sé qué me pasó, porque yo estoy acostumbrada al aula, estoy todos los días en el aula, llevo 7 años en el aula y esto es como, no sé, me puse nerviosa nomás. De verdad me puse nerviosa, pero gracias por escucharme, gracias por las preguntas también. Y después, a medida en que iba pasando, me iba acordando algunas cosas y después me borré de nuevo y se me olvidó hasta como sacar la presentación. Así, de ese nivel, si no sabía cómo. De hecho, cuando estaba presentando, yo presento todos los días y se me olvidó cómo hacerlo. Me puse nerviosa, de verdad. Pero mire, lo interesante, insisto, es eso, que uno a veces, a todos nos pasa que uno piensa que ciertos procesos ya están cerrados. Uno lo hace todos los días mecánicamente y de repente algo pasa que uno dice, chuta, no salió como lo hago de costumbre. Eso es bueno, porque significa, mira, hay cosas que todavía uno puede seguir mejorando, puede seguir modificando y que los contextos son diferentes. Así que, no, súper. ¿Sabes? Antes de darle la palabra a Mauricio, les voy a contar, yo una vez, cuando todavía estudié en psicología, en los 90, ¿ya? Estaba en un grupo de estudio, el profe eligió un grupo de estudio de psicoanálisis, entonces nos dio unos textos para traducir, ¿ya? De un autor, Robert Stoller, que hablaba de las perversiones sexuales, entonces lo traduje yo algunos capítulos, y ya en Viña me invitaron a una jornada de psicoanálisis. Yo dije, aquí está la mía. Tengo un libro que nadie conoce, traducido, así que ya me presento. Fuimos con unos amigos, ya se llamaba Jornadas de Psicoanálisis en Primavera. Y fuimos a la jornada y me tocaba ya, eran 20 minutos. Pablo Ayala, Robert Stoller, la cuestión. Y cuando voy entrando, era un congreso binacional chileno-argentino de psicoanálisis lacaniano, que es el más complicado, y eran puros analistas, no sé, que llevaban 20, 30, 40 años de trabajo. Y yo metido entre medio de esos tipos. Esa cuestión para mí fue, ¿han visto en los modos animados cuando los perros transpiran así, pero como ducha? Así, esos 20 minutos para mí fueron 2 horas. Ya hice la cuestión y cuando salí me dio un trastorno de pánico, como que me desvanecí, así mis compañeros me tomaron y me desvanecí. Ya, bueno, ¿qué aprendí? Que nada peor que eso me podía pasar. O sea, eso era el peor escenario que se podía ocurrió. Y claro, y desde ese momento yo aprendí a manejar tiempo y cuestiones y sigo aprendiendo. Entonces, ¿por qué les comento eso? Porque claro, a comparación de eso, Evelyn acá, ojalá yo hubiese expuesto como expuso Evelyn hoy día, ese día, ¿ya? Insisto, a mí cuando salí me fuera a fumar un cigarro y se me empezó a apagar la tele, se me empezó el campo visor, se me empezó a achicar, ¿sí? Entonces, uno siempre puede aprender, y estos son los momentos, son las instancias, ¿sí? En el fondo, esa es la idea también, de que ustedes puedan atreverse, acá tomarse el tiempo, entrenar todas estas cosas, aquí no hay problema de equivocarse o que no salga como uno quisiera. Profe, Esa es la idea. ¿Sabe qué es lo más chistoso? Ajá. Que antes de que me toque exponer, yo estaba súper canchera. y había repasado con mi PPT, y yo dije, no, aquí nos maté a todos. y me acordé de un montón de cosas, y me salió como un ensayo como de 1 hora. Claro. Y vine acá y no hice nada. Eso es lo más chistoso. No, pero mire, ojo, que aquí nosotros nos enteramos porque usted nos compartió que estaba tensa. Pero si no nos dice, simplemente pasa, o sea, y yo creo que eso es válido, o sea, qué bueno que está la confianza de decir compañeros, compañeras, ¿saben qué? Pucha, se me olvidó esto, o estoy un poquito tensa, qué bueno que está esa posibilidad, pero si usted no nos dice, pasa piola. Sí, yo creo que no nos enteramos por eso, así que, bien, bien. ¿Mauricio había levantado la mano? Mauricio. Sí, correcto. ¿Sí? Buenas tardes a todos los compañeros, profesor igual. Argumentar ahí la presentación ahí de la compañera Evelyn y sobre todo esto, redundar en el mismo tema, el tema de la personalidad, el desafío, una parte, el tema de la voluntad igual, la disposición al trabajo para generar el material. Exacto.
Y otra parte, igual el tema del desarrollo cognitivo va, en este caso, en el periodo maternal, igual, ¿cierto? En esa parte igual súper importante, pero para engrosar la idea completa, cuando uno igual, por ejemplo, en mi caso, igual cuando estoy en aula, esto con los alumnos, uno siempre tiene que tratar de apoyar cuando generalmente uno como docente, de repente, como cualquier persona, tiene de repente sus bajones, sus debilidades, pero son cosas que a todos y a cualquiera de nosotros nos puede pasar. Entonces, yo felicito ya a Evelyn porque se atrevió y claro, hacer de repente uno pasar por un mismo camino no siempre significa que el camino va a estar Exactamente. disponible de la misma forma, siempre van a haber Exactamente. obstáculos nuevos, nuevas formas, y eso es lo importante, pues atreverse, pasar, cruzar Exacto. y poder, una vez que uno transita por ahí, poder ayudar al que viene, darle una mano y darle un empujón. Pero para resumir, felicitarla nomás y a cada uno de los compañeros que está por acá iguales, que siempre tengan la disposición y el ánimo para seguir adelante. Eso, profesor. Súper, qué linda la metáfora que hizo del camino, ¿eh? Porque eso es lo que nos pasa cotidianamente. ¿Ah? Así que bien, gracias Mauricio por sus comentarios, sus aportes. ¿Ah? Marcelo y Robinson también habían levantado la mano. Sí, quería mencionar cuando Evelyn dijo que los chicos tienen que estar en constante movimiento para desarrollarse más. Entonces, ¿sabe qué? Me acordé, la otra vez fui al Sodimac y había una chiquitita como de 4 años y el papá, el papá iba a la cola de ella, ¿no? Entonces, por Ajá. ejemplo, decía, ya Martina, la vamos a colocar Martina, no me acuerdo el nombre. Martina, venga, y tomaba, no sé, pues tomaba una llave. Después, Martina iba detrás de, después se le perdía, tenía que ver en el otro pasillo y corriendo detrás de la Martina. Pues. Entonces yo me pregunto, hay chicos que son, los chiquititos ahí son súper activos, pues, ¿cierto? Pero a lo mejor, no sé si los padres tienen que frenar un poco eso, porque después a lo mejor tienen problemas de concentración esos niños, ¿no? Los Mira, hiperactivos. sí, es una buena apreciación esa. Una cosa importante es que los diagnósticos en salud mental, la depresión, hiperactividad, eh, tienen una base biológica, pero son primero construcciones sociales. Y eso es súper interesante. Por ejemplo, el DSM, que es el libro de los trastornos, hay el DSM-1, 2, 3, van creo como en el 6. Por ejemplo, en el DSM-1, no recuerdo muy bien, la homosexualidad era una enfermedad. Era una enfermedad, en el DSM-1. Y cuando salió el DSM-2, o sea, a las 11:59 era enfermedad, ya a las 1 no era enfermedad. En el DSM-2 la homosexualidad no era enfermedad. ¿Qué pasó? Bueno, un conjunto de personas, una comunidad de sujetos sociales determinó que no era adecuado construir la homosexualidad como una enfermedad, por ejemplo. ¿Por qué les comento esto? Porque si ustedes empiezan a ver los manuales, cada cierto tiempo van cambiando las enfermedades, no porque se modifique la biología, si en el fondo nosotros somos, si examinamos a Julio César, somos iguales a Julio César, y si nos comparamos con hombres de 5.000 años antes de Cristo, somos los mismos, biológicamente hablando. Cambia la cultura, es decir, los diagnósticos principalmente están dados por los acuerdos que generan los grupos de expertos en torno a los trastornos mentales. Entonces, ¿qué es lo que voy? Una cosa es que los niños tengan esta inclinación, ¿cierto?, a explorar, ¿sí? Que como dice su compañera, primero es a través de la boca, ¿cierto? Pero sensorialmente necesitan tocar las texturas, interactuar, ¿ya? Que es una cuestión, el cerebro le va moviendo las palancas y dice, muévete, ¿cierto? ¿Ya? Y otra cosa es eso catalogarlo como un trastorno. Ahora bien, a veces surgen ciertos trastornos que antes eran muy poco frecuentes y que se van haciendo más frecuentes en cierta época.
por el tipo de alimentación, por ejemplo, ya, por la contaminación. Hay muchos trastornos de salud mental que están dados por la contaminación. De hecho, no sé si vieron estos análisis de cuánto plástico tenemos en la sangre, que es una cuestión que es, pero espeluznante. Tenemos un montón de plástico en la sangre y eso modifica ciertas zonas y funcionamientos neuronales, los alimentos transgénicos, la calidad del agua, todo eso va generando que ciertas zonas funcionen de otra manera. ¿Ah? Por ejemplo, el de hiperactividad como trastorno es la corteza, la prefrontal. La prefrontal es la que siempre te va a decir que te muevas, que te muevas, que te muevas, que te muevas, por ejemplo. ¿Sí? El cerebelo, el cerebelo tiene que ver con lo motriz, y con lo motriz, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Se supone que cuando la corteza prefrontal madura, contiene al cerebelo que está siempre en movimiento, por ejemplo, ¿sí? Es decir, cuando uno puede ser niño, entonces la prefrontal se coordina bien con el cerebelo que le dice que se mueva constantemente. Pero cuando uno ya es más grande, socialmente debe comprometerse mejor con las normas sociales. Es decir, la prefrontal empieza a decir, ah, cabrito, nos tenemos que calmar un poco. Entonces empieza como ese equilibrio, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué sucede con la hiperactividad? Que ese equilibrio no está presente por los motivos que dije antes y por muchos otros que todavía se están investigando. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se generan esta posibilidad de dar medicamentos para que la corteza prefrontal tenga esa capacidad de contener al cerebelo que quiere estar siempre en movilidad, y esta movilidad fina. El cerebelo es para abrocharse los zapatos, para enhebrar la aguja, todo eso es cerebelo. Entonces, ¿qué pasa? Eso sí es es una condición que está dado por los contextos actuales, pero claramente está sobrediagnosticada la hiperactividad. Claramente está sobrediagnosticada. Probablemente de 10 diagnósticos, uno sea hiperactividad real. Y un niño hiperactivo real mantiene la atención entre 3 y 5 segundos en un solo objeto. O sea, si hay 100 objetos, multiplíquenlo por 3 segundos y en esa cantidad de minutos te dio vuelta a toda la sala. Esa es una hiperactividad de verdad. ¿Se entiende, no? O sea, un niño hiperactivo de verdad es una cuestión que es, pero Chucky es el niño Dios al lado de un niño hiperactivo. Ojalá se encuentren con Chucky, ¿ya? ¿Por qué digo esto? Porque hay mamás que a lo mejor le he dicho que hay hiperactividad, pero si no tiene esta característica, no es hiperactividad, es muy activo nomás. Y ahí sí, como hizo su compañero Marcelo, los papás pueden efectuar pautas de conducta, pauta de comportamiento, o sea, dentro también de un margen, ¿cierto? Tampoco la idea es mantenerlos tiesos, no, mantener ciertas pautas. ¿Por qué? Porque no se ven que el primer dispositivo de sociabilización y aprendizaje es la familia. Cuando no se les enseña bien en casa, sufren cuando salen, porque no entienden las claves sociales que están fuera de casa, y eso genera frustración, sufrimiento, por ejemplo. ¿Ah? Pero sí, los diagnósticos en primera instancia son convencionalismos sociales. Y eso es re interesante, porque Y a lo entramos... mejor, ¿Sí? a lo mejor hay papás que son muy permisivos, el niño grita, lo dejan, Por ejemplo, el ¿sí? niño hace cualquier actividad, lo dejan, y para el niño después eso es normal. Mira, la lógica, antes de darle la palabra a Mirna, la lógica es la siguiente. En la casa tiene que haber alguien que organice el tema, en general, ¿ya? Es como el trabajo, es como el trabajo. En el trabajo hay jefaturas, ya hay una jerarquía, y esas jerarquías permiten que el sistema en general funcione, por ejemplo. ¿Ah? Cuando no hay jefa, o sea, siempre una mala señal es cuando un papá o una mamá le dice 6 veces, no, Juanito, ya, pues mijito, no haga esto, ya, pues papito, no haga. ¿Te imaginas que tu jefe te diga, oiga, Pablito, haga su clase, por favor, Pablito? ¿Qué hace Pablito? Este jefe, puta, aquí lo tengo comiendo en la manito. ¿Se entiende, no? O sea,
la crianza no es libertad, es que existan ciertos parámetros de interacción con el mundo, pero los niños y niñas no son capaces de tener la responsabilidad por sí mismos de saber cuáles son los límites. Esos límites los ponen los adultos, los jefes, por así decir, los jefes y jefas. Entonces, es lo mismo que en el trabajo. Si nuestros jefes son muy blandos o no ponen parámetros, ¿qué hacen los trabajadores? Tienen que ser muy disciplinados para que digan, jefe, tengo que llegar a la hora yo, porque usted no me está diciendo que llegue a la hora, si yo llego a la hora, eso va a ser muy poco usual. ¿Se entiende, no? Cuando los trabajadores mandan, la empresa ya no es que es un problema, está al final del problema. Cuando los hijos mandan a los papás y no hay control, no es inicio un problema, ya está instalado el problema. Entonces, con relación a lo que comenta Marcelo, sí, tiene mucho que ver los papás y las mamás. Pero claro, hay un montón de manuales, pero los hijos son todos diferentes. Muchos papás y mamás están trabajando, o ya tienen más hijos, o tienen más responsabilidades, o están criando además a los nietos, o están pasando por un mal momento afectivo, económico. Entonces, son muchas variables que hacen que una crianza sea no perfecta, adecuada. Ese es un problema que es multivariable, pero los principales gestores son los de la casa. Por eso cuando se lo llevan al psicólogo como arréglemelo, es una mala señal, porque el psicólogo va a estar 45 minutos, una hora de la semana, pero no es una radio, pues. No es que se la entregue un poco mejor cada vez más sintonizada, no. El trabajo principal es con los padres. ¿Se fijan? Mirna había levantado la mano hace un rato atrás. Profe, quería comentar algo antes de Mirna, Sí. que con respecto a lo que usted decía de que los diagnósticos están un poco sobrevalorados. Ajá. ¿Sabe que ahora lo están dando diagnóstico de hiperactividad online? Hiperactividad con déficit atencional, ahora el diagnóstico lo hacen online. Eso quería comentar. Terrible. Sí, mal. Qué terrible, porque, o sea, imagínense para un papá o una mamá con un hijo hiperactivo. O sea, no solamente el hijo, es también cómo contenemos a los papás, po. Porque esos papás seguramente han intentado todo lo posible y nada le da resultado. Entonces, eso requiere lo que hablamos siempre, trato humanizante, ¿cierto? Sentarnos, mirarnos directamente, empatizar, y darle espacio, no criticar a los papás, ¿cómo su hijo hace esto? No, mamá sabe que, pucha, me pongo en sus zapatos, debe ser súper complicado porque por lo que veo, el Juanito no escucha, no obedece indicaciones, es impulsivo, entonces debe ser complejo. O sea, esa primera empatía, ese primer contacto con los papás es fundamental, porque van a ser ellos quienes van a llevar la parte más importante del tratamiento, por ejemplo. Entonces, hacerlo así por pantalla, bueno, hay muchas cosas en telemedicina que se hacen por pantalla, pero hay cosas que son más sensibles que otras. ¿Sí? Ahora sí, Sí. buenas noches. Sobre lo que estaba comentando de la hiperactividad, hay un documental que se llama Take Your Pills, que es de tus píldoras, que es un documental que habla de la crisis de la sobremedicación de Rabotril a los estudiantes. Ajá. Y eso tiene que ver ahora con la crisis de opioides y medicamentos que tienen en Estados Unidos. Y es súper fuerte porque ahí salen testimonios de estudiantes que estuvieron toda su vida medicados y ellos ahora no pueden funcionar siendo que no necesariamente lo necesitaban. Es súper bueno el documental si lo quieren buscar. Se llama, bueno, en español es Tómate tus píldoras. Ajá. Sí, ese punto que comenta Mirna es importante porque, primero, la idea del fármaco es solamente cuando el diagnóstico es certero y es el adecuado. Primero, es decir, hablamos de que hay un sobrediagnóstico de muchos niños que están medicados que no requieren medicamentos. Y lo segundo es preguntarse cuándo usamos el medicamento en trastorno hiperactivo. Primero, no es todo el año. No es todo el año. Y es en ciertos momentos y ciertas dosis para qué estamos dentro del aula, ¿cierto? Y Juanito se da cuenta
que él no aprende como sus compañeros, por ejemplo. No porque no pueda aprender, sino que porque en el tema neurofisiológico, claramente su corteza prefrontal está mucho más inmadura de lo que se puede esperar dentro de una diversidad dentro del aula. Entonces, la lógica debiese ser que una dosis de medicamento pequeña para un contexto que permita a Juanito que sentirse que interactúa mejor con los compañeros, que puede desarrollar más competencias. Esa debe ser la lógica, no para calmarlo. No sé si me explico. Son cosas que son diferentes. No es para calmarlo, es para que él desarrolle competencias y no sienta tan profunda esta diferencia, porque, insisto, en el aula hay diferencias, ¿cierto? Y de eso se trata. Pero aquí la diferencia claramente es abismante. O sea, no es lo mismo tener 5 segundos o 3 segundos de atención, ¿cierto? Que tener la capacidad de poder comprender bien. ¿Ah? Por eso que cuando usted ve un tratamiento, primero son dosis bajas, y segundo es para eso, y tercero no es todo el año ni es a cada rato. ¿Ah? Eso es fundamental, que es distinto a planchar, como se dice en términos psiquiátricos, a un niño o una niña con medicamentos para que esté tranquilo. No buscamos que esté tranquilo. Buscamos tratar de equiparar esa falta de madurez que escapa a la normalidad estadística, por ejemplo, o biológica. ¿Sí? Ahí levantó la mano, Patricia. Sí. Hola, ¿me escuchas? Sí, perfecto. Ya. Mira, yo quería compartir mi experiencia. Justamente mi hijo fue diagnosticado con hiperactividad cuando tenía, bueno, él siempre fue como así inquieto en realidad, ¿ya? Ajá. Desde siempre, hacía pataletas de chiquitito, y cuando lo cambié de colegio llegó a prekinder y ahí quedó la embarrada porque se encaramaba la silla, no se concentraba, distraía a todo el mundo y no aprendía, no, por ejemplo, no aprendía a leer y escribir, hacía actividades, podía exponer, podía memorizar, Ajá. pero también se volvió muy agresivo, tenía Ajá. muy poca tolerancia a la frustración. Exacto. Entonces tampoco había química como con las profesoras, me llevaba a jugar varios días, dijo, mordió, pateó, chuquipo. Entonces era un estrés constante para él porque se daba cuenta que no encajaba, que no lo Exacto. aceptaban, que ya tenía el cartelito, y me mandaron a llamar varias veces para que le dé la pastillita, que busque algo, que haga algo, que le den algo. Ajá. Entonces, como, bueno, es un colegio público, con número y todo, que es corriente, digamos. Entonces yo le dije que ya que yo iba a ver esa opción, pero iba a buscar yo un propio diagnóstico aparte, que le iba a llevar donde ¿cómo se llama? Un neurólogo, pero un neurólogo infantil, porque las Ajá. evaluaciones que hacen en los Ajá. colegios, aquí en Chiloé y pasa en otro lado también, yo ya lo he contado, hacen maratones de evaluación Sí, pues, neurológica. tiene que cumplir Hay metas. un neurólogo muy conocido del Hospital de Castro, evalúa 5 minutos a cada niño que no se hace la evaluación, y hace maratones. Maratones. Entonces yo dije, con ese diagnóstico yo no voy a tolerar que le pongan un diagnóstico donde encima quieran darle un medicamento. Me parece que no corresponde. Así que lo llevé efectivamente a una neuróloga infantil que lo evaluó más de una hora. Ajá. Le hizo todas las pruebas había de por haber y dijo, mira, en realidad aparentemente no tiene ningún tipo de alteración a nivel físico, más que nada es un problema como de inmadurez. Ajá. Porque el tema es que no aprendía a leer y escribir y aparte que no se concentraba. Y bueno, pasó a primero básico y seguía el mismo tema. Entonces ahí estaban en la duda si lo iban a hacer repetir, si no, que por ley no se podía repetir y todo lo demás. Entonces yo le dije, en realidad consulté muchas opiniones, lo llevé donde un terapeuta ocupacional, creo que lo he contado otras veces en Villarrica, Ajá. que hace una terapia de Neurosensorial. neurosensorial, sí, Frida Haas. Mm. Ya. Con él yo recién pude tener como una claridad qué pudo haber pasado, por qué Sí. era así y cómo yo lo podía ayudar. Ahí recién yo tuve claridad qué hacer, cómo entenderlo y ver para dónde iba la micro, digamos. Ajá. Eso me cambió la vida, me tranquilizó, Ajá. me bajó la angustia y todo. Mm. Ya, bueno. El tema es que conversando muchas opciones con él y con otras personas, me sugirieron que a lo mejor sería bueno que repitiera primero básico. Porque si él no aprendía a leer y escribir y lo hacían pasar de todas formas, en cuarto básico o en otros cursos, iba a sufrir, iba a ser un colapso, iba a ser... Ajá. Ya, perfecto, yo acepté, les dije, mire, es mejor. Cambió de profesora y en 3 meses aprendió todo lo que no había aprendido en más de un año.
Aprendió a leer, aprendió a escribir, ganó campeonatos de ortografía, de lectura, se transformó en el locutor oficial del colegio, hacía las presentaciones. Entonces, yo ahí vi que en realidad, claro, efectivamente era un tema de madurez. Y esta neuróloga infantil le dio las gotitas, le dio Regiven, creo que se llama. Ajá. ¿Ya? Pero es como el medicamento tradicional. Y ella dijo, mira, manténlo con estas gotas por un año y después se evalúa. Más que nada las gotas, ¿para qué? Para bajarle el nivel de motricidad, para que se pueda concentrar y para que se pueda integrar mejor, porque igual se angustia. ¿Ya? Y después evaluamos. Efectivamente estuvo un año, después le bajó la dosis y finalmente después la suspendió y listo, y se acabó el problema. Entonces yo creo que también va ahí en el tema de que lamentablemente la mayoría de las mamás no tienen los conocimientos que tengo yo, ni tienen la parada que tengo yo, que me voy a enfrentar a todo el colegio. Entonces, lamentablemente, planchan a los cabros, pues yo he conocido en otros colegios que efectivamente los tienen dopados, pero no está el conocimiento. Y hay una mala evaluación de la parte neurológica porque tiene que haber un tiempo adecuado. Y hay instancias para poder verlo, entonces falta información. De hecho, este mismo señor Frida Haas le ofrece conferencias gratuitas, supervisiones, y la verdad es que yo di todos los datos del teléfono para que lo contactaran, para que aprendieran. No le interesó mayormente al profesorado, o sea, qué lata, porque este señor es un tremendo aporte y falta eso, la orientación en el tema. Entonces, el tema de medicamentos yo entendí, estaba muy resistente a eso, no quería por ningún motivo. Pero entendí que sí le podía ayudar y por último me dijo, ya, hagamos la prueba y efectivamente fue así. Fue bueno, pero fue medido, fue bien supervisado. Exacto. Entonces, a eso voy yo. Eso quería contar. Sí, y con un proceso también de psicoeducación respetuoso con los padres. Sí. Que a veces la gente va al médico y le recetan y no le dicen por qué tiene que tomar eso. O sea, que es una cuestión básica, o sea, uno no va a ingerir algo que no sabe qué efecto tiene, para qué sirve, ni cuánto tiempo lo tiene que estar tomando. Entonces, a veces cosas que son tan obvias, esos espacios no se generan. Entonces, como comentó su compañera, insisto, tiene que ser bajo ciertos criterios, pero no pensar que es para tranquilizarlo. Eso no es un tratamiento. O sea, no es adaptarlo a la necesidad de otras personas, es centrarse en qué es lo que este niño, en este caso, necesita. Porque los adultos piensan por sí, pero nadie les pregunta ni hacen una buena evaluación para qué es lo que ellos necesitan. Y si les preguntaran, un gran porcentaje le va a decir, yo quiero aprender como mis compañeros, por ejemplo, que es un tema que los tensiona y que los angustia. Así que gracias por la experiencia, sí. Mire, de hecho pasó un evento en el colegio con él justamente por eso. Las gotas se le indicaron, por decir, no sé, 3 gotas en la mañana antes de ir al colegio para que se mantenga bien durante la... Y solamente si hiciera una crisis se le podía repetir la dosis. ¿Ya? Bueno, resulta que se repitió la dosis, se explicó todo a la profesora y la profesora le dio gota y se le pasó la mano. Y empezó a quedarse, se le dormía la lengua, decía él, no podía hablar, se empezó a desesperar. Y todos se asustaron mucho pensaron que le daba un ataque cardíaco o algo así, se descompensó. Y eso él se acuerda hasta el día de hoy, tiene 12, en ese tiempo tenía 5. Entonces ahí también el cuidado de los medicamentos, o sea, no son gotitas nomás. Afortunadamente no pasó a mayores, pero yo di la indicación que yo le iba a administrar el medicamento bajo mi resguardo, yo y nadie más. No pasó nunca más nada. Pero no es algo así como que quien se toma una pastillita nomás, pues es seria la cuestión. Yo consulté con muchas personas antes de tomar la decisión de permitirlo, entonces está bien usar medicamentos, pero tiene que ser bien supervisado. Sí. Eso, gracias. Sí. Gracias, Patricia, por compartirnos su experiencia. Mirna levantó su mano también. Para corregir un poquito porque me equivoqué del medicamento, era el Adderall, que tiene que ver con el rendimiento de los estudiantes. Adderall. El Adderall. Y ese es en base a anfetamina. Entonces, eso, bueno, cambia un poquito, pero en el documental sale súper bien explicado, desde el principio del uso del Adderall, de las anfetaminas hasta de todos los procesos, o sea, desde el uso de la farmacéutica. Ajá. Sí, sí. Bueno, y ese punto también es bueno tocarlo porque los medicamentos, los efectos cambian según la etapa del desarrollo. Por ejemplo, el Ritalin tiende a calmar
a disminuir hasta la adolescencia, pero si lo pasan a un adulto lo va a activar. ¿Ah? Por eso que los mismos medicamentos no se usan en niños y en adultos, porque como el sistema nervioso también va a durar después de los 20 años, los efectos en adultos van a ser bien, incluso en tercera edad los medicamentos también son distintos, pasados los 70, 65 años, el efecto de los fármacos es distinto que a los 40 que a los 30, entonces es súper importante que las evaluaciones estén acorde al momento del desarrollo de las personas. Si ustedes le dan un Ritalin, si tienen un amigo que es muy inquieto a los 30 y le dan Ritalin, no va a tener el efecto que si se lo dieran a los 5 o 6 años, por ejemplo. Entonces eso también es súper importante. Los medicamentos cambian su efectividad y su interacción dependiendo del momento del desarrollo, porque la biodisponibilidad también del fármaco es diferente. ¿Ah? Pero es un tremendo tema porque que nos lleva a replantear también el sistema en torno a cómo hacemos para que todos los dispositivos fluyan, porque un problema de salud mental no es solamente de la familia, ni el papá, ni la mamá de este niño, también debe involucrarse la escuela, ¿cierto? Como la escuela toma una parte del proceso que permite mejorar, ¿cierto?, la capacidad de las competencias de estos estudiantes. Hoy en día funcionamos parcelados. Lo que se hace en la casa, en lo que se hace en salud, lo que hace son muy pocos en los casos en donde los elementos fluyen. ¿Por qué? Porque eso requiere tiempo, eso requiere de coordinación. ¿Ah? Y claro, como todo es estadística, como todo es cumplimiento de metas, no importa mucho lo cualitativo, cuál es la calidad de cómo es la intervención de cada institución. Lo que importa es cuántos diagnósticos tenemos al final del semestre, por ejemplo. Y eso es aberrante. Incluso, profe, se puede dar la situación de que también las subvenciones por los niños que están en integración por alguna causa de ese tipo también ganan más subvención. Entonces, al colegio hasta le conviene tener más niños con ese diagnóstico. Sí, pues bueno, sí, hay casos también de colegios privados de otros lugares que tienen ahí pasa algo y al tiro está la tarjetita con la derivación y eso es, bueno, éticamente hay cosas ahí que están también funcionando. Pero bueno, por eso que nosotros tenemos la última parte de salud mental. No es porque se nos ocurrió, se nos cayó en el programa la salud mental, sino que es porque ustedes se van a enfrentar también a esto. Y ojo, en una etapa del desarrollo donde se reinstalan todas las problemáticas previas. Así que los adolescentes son un compendio de sus problemas de este momento y todo lo que no se resolvió en la etapa anterior. Así que les encargo la pega que tienen ahí. Por eso, como les decía, las primeras clases, la labor de ustedes es súper importante y va más allá de planificar la clase, de ejecutarla, tiene que ver con un rol que es mucho más complejo, que es mucho más integral, que es mucho más dinámico y que es mucho más desafiante. Ahí está quien recoge el guante, ¿cierto? Ahí está quien recoge ese guante y dice, bueno, yo voy a intentar interactuar dentro de todas estas dimensiones. Pero sí, es un tema complejo. Vamos a ver también todos estos trastornos, ansiedad, trastornos de pánico, depresiones, suicidios, los fármacos, los medicamentos. Así que, pero bueno. Evelyn levantó la mano. Sí, profe, ¿Sí? ¿me permitiría compartir un video al final como para complementar lo que usted dice con respecto a la labor docente? Sí, si quieres lo compartimos ahora. ¿En serio? Sí, porque son las 9, sí. Ya, ahora no me voy a poner nerviosa y ya me acuerdo No cómo se procedí. preocupe, no se preocupe. No se preocupe. ¿Cuánto dura el video? Más o menos. 1:20. Hasta las 12. No, dura como 3 minutos. Es que perfecto. cuando usted estaba hablando de la labor docente me acordé de este video, me acordé que Excelente. que es súper significativo. Súper, perfecto. Búsquelo nomás con calma. Creo que le mentí porque sí me olvidé cómo compartir. Acá abajo, donde dice compartir pantalla, sí. Abajito. Espera, a ver, lo importante de esto es que para que salga con sonido, veamos cómo sale primero, ya.
¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escuchaba o no? A ver, póngalo en play para ver si... ¿Se escuchaba? No se escucha nada. Pero Tiene que compartir con audio, colega. sí, eso. A ver. Ya. Te voy a compartir con audio entonces. Ajá. Úsala. Ya. Pantalla, compartir. ¿O donde dice películas y TV? A ver. ¿No? ¿O donde dice pantalla nomás? Yo me acuerdo que vi la otra vez cuando pasé un video que salía, decía como Bajito. sonido interno, una cosa así decía para... A ver, ¿dónde que está? Pucha, yo soy... Compartiendo pantalla. Ah, sí, mire, cuando sale compartir pantalla dice compartir sonido de computadora. Mire, saque la presentación. Ya. Saque la presentación, ¿ya? Ya. Ahora apriete compartir pantalla y va a aparecer un cuadrito, ¿cierto? Sí, me aparecen varios cuadritos. Me Sí. dice pantalla, pizarra, iPad. Abajo a la izquierda dice compartir sonido de la computadora. Sale un cuadrito. Ya, sí, ahí sí. Ahí está. Uy. Ahí le hace clic y comparte. Peleo todos los días con esto de la tecnología. No se preocupe. Acuérdense que para aprender hay que repetir muchas cosas, así que ahí se van quedando las... Sí, la repetición. No, sí, me han enseñado harto. Si mi pareja es ingeniero en informática. Ah, impecable. Y eso es lo más chistoso. Ya, ahí compartí. Y todavía no. Hablar ahí. Ya. Debería ser. Ahí sí. Custodios de la Flama. Cada niño nace con una apreciada flama dentro de sí. Una flama interior de asombro, con el potencial de comenzar. Esta flama interior ilumina el camino que se extiende hacia adelante, encendiendo la curiosidad y avivando la pasión. Sin embargo, hay momentos en los que esta flama es desafiada, desde adentro y desde afuera. La flama puede flaquear bajo presión, puede ser ahogada por inseguridades personales. Aunque los niños puedan llegar a tropezar, nunca estarán perdidos. Los profesores estarán protegiendo estas flamas a cualquier costo, junto con una familia atenta y cariñosa. Son los profesores quienes permanecen al lado de cada alumno, tanto en las alegrías de la vida como también en las tristezas. Estos custodios de la flama pueden ayudar y guiar, porque ellos comparten esa flama del aprendizaje que brilla fuerte desde adentro. Los profesores conocen el corazón de cada niño, valoran todo tipo de inteligencia. Ayudan a cada niño a escalar más alto, más lejos, a lo largo del tiempo y a adueñarse de los desafíos a lo largo de su misión, aprender y vivir lo que hacen mejor. Celebran los triunfos y protegen en las tormentas para mantener esa llama calmada, encendida y cálida. Y entonces, es hora de volver la mirada a ellos. A estos custodios de la flama, les agradecemos su pasión y les damos gran reconocimiento por su conocimiento, investigación, ciencia y arte, que les permite ser custodios de las mentes y los corazones. Para mejorar nuestras escuelas, tenemos una elección, el escuchar la voz de los profesores, voces tan diversas que protegen la llama interior de cada alumno, con el don de saber qué es lo correcto para mantener cada espíritu brillando fuerte. Entonces, escuchemos a nuestros profesores a la hora de imaginar y diseñar colegios que mantengan nuestra flama encendida y que les permitan que cada niño brille.
La educación no es llenar una cubeta, sino el encender un fuego. Muy bonito. Sí. ¿Cómo interpretan ustedes la flama? ¿Qué será para ustedes la flama? La curiosidad. Ya, curiosidad. La ¿Qué pasión más? por enseñar. La pasión por enseñar, sí. O por aprender en este caso, porque la flama es de los niños. Ajá, ajá. ¿Cierto? ¿Qué más? Porque es súper metafórica esa flama, ¿cierto? Porque en el fondo Sí, una flama hay que mantenerla, no es algo que esté como permanentemente encendido, sino que es sensible. Una flama con un La viento creatividad, fuerte, profesor. la creatividad, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué Libre más? pensamiento. Libre pensamiento, creatividad, pasión, enseñanza, Amor. amor, Empatía. empatía, ¿sí? La motivación, finalmente. Exacto, sí, sí, Conexión. conexión. Se fijan que todos han mencionado características humanizantes, ¿sí? ¿Sí? Es decir, este potencial que todos tenemos y que de una u otra forma se pueden expresar previo a elementos racionales, ¿ah? Sino que primero con elementos, ¿se acuerdan cuando hablamos del sentir? De estos impulsos del sentir, de lo inmanente, de lo que no puede comprarse, no puede cuantificarse, probablemente esa flama tiene esas características. ¿Ah? Así que vaya que es una flama compleja, pero un tremendo desafío. Quizás la revolución de verdad parte desde esos lugares. Y digo de verdad porque me he visto tanta cosa y tanta mentira que al final no vamos a entrar en detalles de este caballero que es del cáncer y todo eso. Y quizás la revolución de verdad tiene que ver con este tipo de flamas, ¿ah? Que son flamas que no son publicitadas, ¿ah? Que son muchas veces muy personales, pero que causan impacto a veces no en todas las vidas, sino que en una o dos vidas, y con eso ya se genera una cadena, ¿ah? Una historia que se sigue replicando, por ejemplo. ¿Ah? Quizás cuántas cosas que usted ha hecho con sus estudiantes ya generaron un día mejor para sus estudiantes. Si en el fondo no es lograr que al final el tipo sea como lo mejor que le pasó en la vida y que sea un tipo súper exitoso. A veces parte por esto de que alguien se va a su casa más contento, ¿no? Que ese día uno llega contento a la casa, que almuerza más contento, o toma más contento, o comparte su experiencia con otra persona riéndose, por ejemplo. ¿Ah? Tiene que ver mucho con eso también, ¿sí? ¿Qué es lo que comenta Nucho Ordine? ¿Ah? Esto de incentivar primero esta característica más humana en lo que uno aprende, en aprender con alegría, en enseñar con alegría y con honestidad. Lo que decía por ahí, no sé si un compañero o un compañero, que uno a veces no puede estar bien, y bueno, reconocerlo, po. Saben que hoy día no ando bien. Ah, hoy día no tengo mucha energía, o ando medio triste, o me duele la cabeza, que vamos a hacer tal trabajo, pero no es nada contra ustedes, sino que simplemente hoy día no estoy al 100%. Es un tremendo mensaje para los estudiantes. El profe o la profe también es humana, también siente. Ah, también le puede sentirse mal si le digo un garabato, por ejemplo. Ah, tiene que ver con eso. Y tiene que ver con el tema que habíamos tenido preparado para hoy día, porque el sábado pasado vimos a Piaget y este sábado vemos a Winnicott. Pero entre medio tenemos preparado el tema de la asertividad, ¿ah? Para aplicarla también en nosotros mismos y en nuestros estudiantes. Nos quedan un par de minutos antes de... ¿ah? Así que lo que voy a hacer es mostrarle un coming attractions de qué es lo que viene en... Vamos a ver Vygotsky en
Dije Winnicott o Vygotsky. El Winnie. primero. Winnicott. Ya, no, vamos a ver a Vygotsky. Vamos a ver a Vygotsky. Que se me cruzaron los cables. Winnicott. Enchúfese, pues, profe. Sí, es que después tengo otra clase y esa de psicología y ahí tengo que ver a Winnicott. Bueno, Winnicott es igual de bacán que Vygotsky. Winnicott habla de la madre suficientemente buena y de los objetos transicionales. ¿Se acuerdan que eso lo hablamos el sábado, no? El objeto transicional, que es lo que los niños y niñas Sí, lo hablamos. usan cuando pasan las etapas, que es un peluche, es un tuto, alguna cosa que tiene ciertas características y que es una muleta que usan para pasar las crisis. Y que ese objeto transicional lo usamos siempre, toda la vida. Por ejemplo, ¿ah? Busquen el concepto de objeto transicional, eso puede ser un tema de tesis de investigación ahí aplicado a la educación. Yo no lo he visto muy aplicado a la educación, pero que está presente. ¿Qué hacemos cuando estamos en crisis? ¿Cómo resolvemos el paso del jardín a la enseñanza básica, de octavo a la enseñanza media, de la enseñanza media al técnico profesional, a la universidad? ¿Qué pasa con eso? ¿Dónde están nuestros objetos transicionales? Que todos, en mayor o menor medida, los utilizamos en algún momento. Y a veces aparecen en nuestras crisis afectivas, por ejemplo. Cuando estamos tensionados, estresados afectivamente, ¿qué hacemos? Nos organizamos, nos irritamos, nos ponemos tristes, nos caemos al Litrosky, ¿ah? Tomamos más café, fumamos más. ¿Qué hacemos? Por ahí están los objetos transicionales, que son muletas para poder pasar estas etapas. ¿Qué hacemos? Nos ponemos más maníacos, más depresivos. ¿Ah? Ahí están de eso habla Winnicott, por ejemplo. Así que también es aplicable a la ocasión, pero vamos a hablar de Vygotsky, que es lo que se viene, ¿ya? Así que eso. Lo que vamos a ver hoy día, bueno, lo veremos el próximo miércoles, es asertividad, principalmente trabajar con elementos de asertividad en nosotros y también con nuestros estudiantes. Lo que vamos a ver en este apartado son contenidos, son temas perfectamente aplicables a la vida de todos nosotros y por ende también lo podemos aplicar, lo podemos poner ahí entre los contenidos de la clase, también podemos trabajar la asertividad paralelamente a otros contenidos más racionales. ¿Ya? Y por eso es súper interesante. Así que les voy a compartir brevemente, para que vean los contenidos y después de eso ya quedamos ok. Entonces, por ejemplo, ¿ven ahí la pantalla o no se ve? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Y quiero cambiar esto. Ahí está. Por ejemplo, ahí. Por ejemplo, nuestros derechos. Tenemos también derechos nosotros, ¿sí? Derecho a tener y cambiar de opinión, a tomar decisiones, a cometer errores y por tanto decidir aún a costa de equivocarse. Derecho a ser tratado con respeto, derecho a decir no y no ser culpable por ello, derecho a hacer menos de lo que humanamente eres capaz de hacer, decir no autoexplotarnos, derecho a tomarse el tiempo de tranquilizarse y pensar, derecho a tener y expresar propios sentimientos, a pedir información, a sentirse bien consigo mismo, derecho a poder reclamar los propios derechos. ¿Ya? ¿Por qué les comento esto? Porque muchos de estos derechos están principalmente opacados por las creencias erróneas. ¿Ya? No tengo derecho a decir que no, a pedir las cosas que necesito, a discrepar, a cuestionar la autoridad, a enojarme. ¿Ah? ¿Ya? Y algunas otras creencias que están fuera del marco de la asertividad. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a trabajar, no hoy día, ¿ya? Básicamente, lo que vamos a trabajar es estos contenidos que nos permiten también poder abordar en clase ciertos aspectos relacionados con las habilidades para la vida.
¿sí? Estabilidad es más bien, esa palabra blanda suena como raro, como si una masa, así como una plasticina, ya, sino que estas habilidades socializantes, humanizantes, de respeto mutuo, aquí que son tan importantes, ¿ya? Que las vamos a complementar cuando veamos al final de las teorías las inteligencias múltiples, y ahí vamos a ver la inteligencia emocional, que es la intrapersonal, interpersonal, y vamos a reconectar con el tema de la asertividad, ¿ya? Profe, una consulta. Sí, sí. Tengo una duda, porque ya que yo no hago clase en aula, sino que de manera particular, creo que lo Ajá, había mencionado anteriormente. ajá. Yo tengo, bueno, tiendo a relacionarme, Eso, habilidades para la vida. tiendo a relacionarme más a fondo con mis estudiantes. Ajá, Entonces, de 2 horas de clase dedicamos 15 minutos para conversar, para que súper, se suelten y todo. súper. Entonces, me ha tocado situaciones en donde he tenido que escuchar a los chiquillos y yo me quedo con esa duda de cómo puedo hacer, o sea, cómo puedo ayudarlo. Entonces mi pregunta es, nosotros como profe, ¿cómo podemos abordar esas mochilas sin que nos afecte emocionalmente y directamente a nosotros? Sí, mire, ahí hay dos conceptos importantes. Uno que es la preocupación y otro que es la responsabilidad. Entonces, por ejemplo, supongamos que su estudiante está triste porque sus papás se están separando, por ejemplo. Me ha tocado. Que es algo que, por eso lo comento, porque es algo muy común y que puede pasar a cualquier persona, a cualquier familia. Usted se puede preocupar, es decir, puede escucharlo, puede tratar de contenerlo, ¿cierto? Pero cuando yo me responsabilizo por alguien, eso quiere decir que yo asumo la responsabilidad de la salud emocional de esa persona. Y eso a usted no le corresponde, por ejemplo. Le corresponde primero a la persona y segundo a los adultos. ¿Se fija o no? Y a veces esa diferencia entre preocupación y responsabilidad no la tenemos claro y solemos traslapar esos dos conceptos. ¿Ah? Es cuando uno va por la calle y encuentra a una persona que está pidiendo, yo puedo preocuparme, chuta, no tiene zapatos, o no se ha alimentado, o no tiene un techo, yo puedo preocuparme y le gestiono un albergue o le traigo unos zapatos. Pero si yo me responsabilizo, quiere decir que lo que le suceda, ¿quién está a cargo? Yo, porque yo soy responsable por esa persona. ¿Y me explico bien o no? Es decir, Sí. yo me puedo responsabilizar, pero imagínense el peso de ser responsable por alguien, siendo que lo primero en trato humanizante es confiar en que cada uno tiene la capacidad de ser responsable por sus propios actos, a no ser que haya, obviamente, sea menor de edad o tenga un impedimento mental, ¿cierto? Pero fuera de eso, la primera convicción es que cada uno de nosotros somos los primeros responsables por las cosas que nos suceden, ¿sí? Por lo tanto, en ese caso, lo que puede hacer usted es preocuparse, ¿cierto? Es decir, darle estos 15 minutos. Mire, ya escuchar a alguien ya es una intervención. Si usted escucha a su estudiante, de esas 2 horas tiene 15 o 20 minutos en donde usted lo mira con sinceridad, con honestidad, lo escucha, ¿cierto? Eso ya es tremendo, eso ya es súper importante. Es que usted demuestra una preocupación, se tomó el tiempo, ¿cierto? Es decir, hay una cuestión que es genuina. Eso ya le mejora la vida a este chico, ¿cierto? Pero no pasa por usted resolverle el tema de su papá. ¿Se entiende, no? Pero Entonces, sí, ¿sí? o sea, sí entiendo la separación de conceptos, de Ajá, preocupación y responsabilidad, ajá, ajá, pero mejorando la palabra, o sea, la pregunta a raíz de la palabra preocupación, ¿sí? ¿cómo lidiamos con la preocupación? Bueno, Porque, por ejemplo, a mí me ha pasado que yo escucho a los chicos y después termina la clase y quedo, chuta, ¿cómo estará? ajá, Ya, le voy a escribir a la mamá a ver cómo está. Y así, entonces, es cómo lidiar con esa preocupación. sí.
pero cuando usted le escribe a la mamá, ¿qué está pasando ahí? Y ahí pueden también opinar los otros compañeros y compañeras. ¿Qué está pasando ahí? Cuando usted ya le escribe a la mamá y le pregunta por el estudiante. Profesor, le está transfiriendo la responsabilidad a quien corresponda. ¿Ya? En ese momento le está transfiriendo la responsabilidad de la preocupación a la mamá, que es el adulto responsable de ese niño. ¿Qué es lo que debemos hacer? Que es como cuando nosotros nos encontramos, el ejemplo que usted colocaba de alguien que está en la calle y que necesita ayuda, nosotros debemos ocupar las redes de apoyo que están disponibles, porque imagínense, nos podemos hacernos cargo de todas las personas que encontramos en la calle, que hay mucha necesidad en algunos barrios, no terminamos nunca. Profesor, y aquí quiero volver a un punto de una clase anterior, cuando yo le colocaba, le hacía la consulta, es ¿cuánto debemos invertir cada uno de nosotros en la felicidad de otros? ¿Se acuerdan? Sí. Entonces, esto va muy de la mano con eso, porque yo creo que la inversión que debemos hacer debe ser muy controlada y sostenida, porque yo debo invertir también parte de mi tiempo en la felicidad de otros, sí, claro que sí, pero también en otros que están en mi entorno, mis hijos, que lo necesitan mucho hoy en día de mí, mis padres, que son personas adultos mayores, y también dejar un espacio para invertir en mí mismo, que generalmente uno se pone a repartir amor y cariño para todos y al final se da cuenta que al final del día se acabó el día y no se dejó nada para sí. Sí, un buen punto, sí. Bueno, igual me ha tocado que en una situación en particular hice lo mismo. Le pregunté a la mamá, oye, ¿cómo está la estudiante? Para no decir nombre. Y me dice, ¿por qué está mal? ¿Le pasó algo? ¿Qué te comentó? Entonces yo le digo, bueno, a raíz de que tú no sabes, entonces te recomiendo que hables con tu hija, porque no te puedo decir más, porque si ella me confió eso, no te lo puedo transmitir. Pero Profesor, sí deberías conversar con ella. ¿y eso no será inmiscuirse, profesor? Sí, es complicado. Sí, eso iba a comentar, que ahí depende mucho de la suerte de la mamá que va a decir, en serio, pucha, gracias, te agradezco que me lo comentaras, y otra que le va a decir, usted dediques a hacer la clase, no se venga a meter con... Miren, en el fondo... Sí, igual lo he pensado. Se fija, el límite principal de entre la preocupación y la responsabilidad, pero principalmente la preocupación es qué depende de mí y qué no depende de mí. Lo que depende de mí es que yo pueda escuchar al estudiante, ¿cierto? Puedo tratar de decirle que hay un espacio para que lo conversemos también con ciertos límites. Porque si empiezan a hacer más contenido, o sea, ojo que mientras yo más escucho, más me comprometo. Entonces es Pues un más arte, cómplice. es un arte, es esto de hasta dónde llega mi capacidad de escucha. Por ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿cuánto de lo que le está pasando pasa por mi control? ¿Cuánto depende de mí y cuánto no? Es decir, me voy a preocupar de lo que pasa por mí y no de lo que no depende de mí. ¿Por qué? Porque lo que no depende de mí, aunque me pare de cabeza, no lo voy a poder resolver, por ejemplo. ¿Ah? Es decir, esto es súper fino y tiene mucho que ver con las experiencias que uno también va construyendo en términos de estas situaciones. ¿Ah? No sé si les conté esta vez que yo fui a una señora, le llevé un pollo y no eran ni tan pobres ni nada, si les conté. Uno vive esa experiencia. Entonces, tiene que ver con eso, tiene que ver con lo que comenta su compañero, de cuál es el desgaste que yo tengo frente a esto también, cuál es el costo, no solo para mí, sino que el costo indirecto para mi familia, si es que yo estoy conviviendo con más personas, ¿ah? Pero principalmente para mí también. Cómo yo, al terminar el día, cuando me acuesto, cuáles son los pensamientos que vienen a mi cabeza. Y si yo me doy cuenta que no me puedo quedar dormido, porque eso me está complicando, bueno, ya es una señal de que tengo que ver cómo lo intervengo, cómo lo resuelvo. Y en eso son cuestiones súper subjetivas, pues no hay como una receta, por ejemplo. Eso tiene que ver con la propia experiencia, con cómo uno va resolviendo, con cómo uno a veces va acertando y otras veces no, ¿ah? Porque son relaciones humanas. Pero la única vez en que uno puede traspasar el límite es cuando hay riesgo vital.
o cuando hay violencia, o cuando hay posibilidad de abuso. Es el único momento en donde uno da lo mismo lo que opinen los papás, uno tiene que hacer algo. Si yo me doy cuenta que estoy con un estudiante que está siendo violentado constantemente, yo tengo el derecho y quizás la obligación de informar eso. La víctima. Con las consecuencias, porque por lo general el que sale peor parado es la persona que denuncia. A veces la familia no llega a acuerdo, queda todo y quedamos mal, es como se metió, pero no importa. Lo que pase después de la denuncia ya es un tema que yo no controlo, pero sí yo hice lo que tenía que hacer, porque si no denuncio y ese chico, por ejemplo, le pasa algo o hay negligencia de los padres, chuta, es complicado porque yo lo podría haber hecho, pero no hice nada. ¿Se fijan? Entonces, son temas, miren, en los establecimientos, cuando hay abuso o violencia, esa cuestión es un fierro caliente que nadie quiere agarrar, ¿se han fijado, no? Pero es una obligación legal conforme al artículo 175 del Código si es de los profesores. Miren, si es de cualquier profesor es una obligación legal denunciar. Si no denuncia, está cometiendo otro delito. Entonces hay que tener cuidado con eso. Está haciendo cómplice. Pero ahí hay un tema así. Si bien es cierto es una obligación legal, es como el chiste del bombo fica. Sabemos cómo funciona la ley en Chile.